Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, librería para gente friki. Y es que voy a entrevistar a Erika Guevara. Ella es booktuber y librera. Es dueña de una librería que se llama Monte Olimpo, Ecuador. Nos cuenta por qué se inició como booktuber, que se hizo booktuber justamente para llenar un vacío que tenían los jóvenes de este país, que cuando estaba en el colegio se dio cuenta que el sistema ahuyenta en lugar de atraer a la lectura, que la ciencia ficción la enamoró y que los libros de fantasía le gustan mucho. Por eso además tiene una librería que se llama Monte Olimpo, Ecuador. Escuchemos esta entrevista. Erika, mejor conocida como Erika Guevara, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Este es un Hola, podcast. Mónica. ¿Cómo estás? Este es un podcast pensado en justamente despertar la inquietud por temas que hay que conversar. Y muy a menudo intento, cuando elijo a nuestros invitados, vencer algunos prejuicios que tiene la gente. Y en este caso, creo que es uno de ellos. Te conocen como Eri Guevara, te he visto en redes, en Instagram, y eres lo que conocen como una booktuber. Algunas de las personas con las que he hablado de este tema en los últimos días dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es una booktuber? ¿Qué es una booktuber, Erika? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es súper bonito poder estar aquí compartiendo contigo y con la gente que pues va a estar escuchando. Pues para quien no sabe, booktuber es como una adaptación de la palabra youtuber, ¿no? Son los youtubers que hablamos de libros, con la intención de que lean los libros que pues nosotros les estamos comentando y que se formen su propia como experiencia. ¿Cómo llegaste a esto? Porque entiendo que eres abogada, deberías estar en los tribunales. Pues sí, la verdad es que fue hace como más o menos unos 7 años que descubrí que habían muchos jóvenes, igual que yo, que no solamente se quedaban con esa idea de que leer es una cuestión muy solitaria y muy como interna, digámoslo así, sino que se valieron de las redes sociales, sobre todo en ese tiempo de YouTube, para fomentar esto, ¿no? Para encontrar sobre todo otros lectores y comentar sus experiencias y recomendarse libros. Y cuando yo encontré a estos chicos, dije, yo tengo que hacer lo mismo, o sea, yo quiero hacer eso porque, pues sí, a pesar de que normalmente suele suceder que los lectores en nuestros propios círculos no solemos encontrar gente que comparta nuestra pasión por leer, creo que era muchísimo más factible, mucho más fácil encontrarnos los lectores en redes sociales. Entonces, sí, cuando me enteré de que había eso, dije, de aquí soy y me lancé de una porque quería hacer lo mismo. Eres una apasionada lectora, por lo que veo. Y cuéntame, ¿desde cuándo? ¿Siempre fuiste? ¿Te apasionaron los libros desde que eras una niña? Creo que todos los lectores tenemos diferentes como caminos, ¿no? En nuestra vida lectora. Y la verdad es que yo desde muy pequeña tenía un placer muy grande con la lectura porque realmente me gustaba mucho. Para mí mis clases favoritas eran las de lenguaje, literatura y eso, porque para mí era lo máximo. Pero luego llegué sobre todo en la secundaria, tuve el problema de que pues tal vez la malla curricular y el sistema educativo no me ayudaron mucho porque bueno, hicieron que algo que me gustaba mucho se convirtiera en algo que hacía por obligación o por cumplir una nota más o simplemente para no jalarme el año. Pero una vez que me gradué, no sé, encontré que habían muchos libros que no se tenían que leer simplemente por alcanzar una nota o cumplir un deber. Dije, ok, o sea, si es que puedo retomar la lectura, si es que puedo volverla otra vez parte de mi vida, pues qué mejor. Y desde ahí ya no paré. Y eso fue como a los 16 años. Entonces, desde ahí hasta ahora que tengo 28 no he parado de leer. Qué bonito. Has tocado un tema súper importante. Muchos jóvenes odian los libros, les parecen aburridos, sentarse a leer es tan aburrido, estás quieto, no estás con nadie, no estás en las redes sociales. Y muchos en su análisis ven que está originado en que en el sistema educativo o en la forma en que educan a los niños y a los jóvenes, leer es una obligación, es algo desagradable, muchas veces es un castigo. Otras veces en las vacaciones tienes que leer 3 libros y entregar cuando empiezan las clases el resumen de los libros. Entonces sigue sin ser una experiencia agradable. ¿Tú lo ves de la misma manera?
llegaste a la misma conclusión. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque muchos profesores dicen, a mí sí me gusta leer, sin embargo no lo saben transmitir. ¿Por dónde ves que se origina el problema y por dónde ves que se pudiera dar una solución? Creo que lo principal y algo con lo que he tenido que trabajar mucho durante mi, digámoslo, entre comillas, carrera como booktuber, es como dejar de satanizar, por ejemplo, los libros juveniles. Y es que muchas veces la gente te dice, "Ay, es que terrible, los jóvenes no leen, pero si te ven leyendo un libro juvenil, dicen, ah, no, es que esos no son libros de verdad, o esa es No es literatura". verdadera literatura. Exacto. Ujú. Entonces, eso es primero uno de los grandes errores que tenemos como sociedad. En segundo, creo que el sistema educativo, obviamente, teniendo esta cuestión de que tienes que leer libros para cumplir tareas, para dar un resumen, pues de hacer un tremendo desglose en el que si no sabes de qué color era el vestido de la protagonista en la página 50, pues no leíste el libro y ya se jalaste el año. Entonces, creo yo que ahí estamos también cometiendo el error, ¿no? De hacer que los chicos le cojan asco a la literatura, le tengan como algo que realmente es un castigo, como dices tú. La verdad es que sí he visto a muchos profesores que hoy en día pues han cogido estos libros de la literatura juvenil como grandes aliados. Yo que sé, a mis 15 años no me hubieran mandado a leer La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que yo hoy en día tengo la madurez necesaria para entenderlo, pero a mis 15 años no tenía idea, o sea, no sabía de qué se trataba o por qué me estaban obligando a leer ese libro que es sumamente crudo. Me hubieran mandado a leer un Harry Potter en lugar de ese libro, hubiera sido una experiencia completamente diferente y hubiera sido una experiencia muchísimo más gratificante que me lleve a sobre todo adquirir algo que es muy importante, que es el hábito de la lectura, porque no puedes pretender que un chico que no lee libros de repente se lea el Quijote de la Mancha y lo disfrute como si fuera que, porque obviamente es necesario tener un hábito para poder afrontar este tipo de libros que son mucho más complejos. Entonces, sí, yo creo que por ahí podríamos empezar por encontrar qué libros son adecuados para qué públicos, a qué edad y en qué circunstancias de la vida. Yo creo que eso es lo principal y de lo que el sistema educativo podría valerse mucho más. ¿Y qué libros tú recomendarías a un niño o joven para empezar a leer? O si escucha este podcast, sobre todo un docente, un padre de familia, ¿por cómo empezar? ¿Cómo pensar en que estos niños o de la casa o de la escuela empiecen a leer? Yo creo que una de las cosas que siempre he dicho es que, por ejemplo, los clásicos no tienen por qué ser una mala opción, pero hay clásicos que son excelentes para comenzar con algo así, como por ejemplo, mi vida hubiera sido muchísimo mejor si me hubieran empezado a pedir que lea Julio Verne, por ejemplo, en el De colegio. clásicos. Ujú. Es una excelente opción, como por ejemplo, hoy en día yo soy berniana de corazón y hubiera sido increíble que me manden a leer esos libros en el colegio. Por ejemplo, La Isla Misteriosa es uno de mis libros favoritos y es una mezcla de aventura con misterio y hay muchísima acción y personajes que utilizan la ciencia de maneras interesantísimas. O sea, eso es una locura. Igual, libros como Harry Potter o Percy Jackson son una maravilla para jóvenes de 12, 13 años, porque los protagonistas son chicos de esa edad que tienen los mismos problemas, los mismos conflictos por los que ellos están pasando y que obviamente no solo se convierten en personajes a los que te, no sé, te apegas mucho emocionalmente, sino que sientes que te comprenden. Y eso es muy importante para sentir que la lectura no solamente es algo que de lo que le tienes que sacar provecho, sino que realmente tú le estás viendo algo beneficioso para ti, no porque tienes que, sino porque realmente te está gustando. Has tocado un tema de pasada, estuviste por ahí en un tema que me gustaría explorar. Y es que dijiste Julio Verne, ahí puedes ver, habla de ciencia, y siempre se piensa que la lectura solo es el área de lengua y literatura y que solo Ujú. te vas a apasionar por la lengua y la literatura y en realidad los libros son de cualquier tema y pueden ser de ciencia y pueden ser de astrología y de astronomía y de muchos temas. Y puedes descubrir que amas la naturaleza y la biología a través de una buena lectura. Así es, sí, en realidad creo yo que, por ejemplo, por eso me gusta mucho la ciencia ficción, es uno de mis géneros favoritos.
creo que es el 50% de lo que yo leo está dentro de este género. Eso es algo que a mí me fascina. Por ejemplo, les puedo recomendar Proyecto Hail Mary. Es un libro ¿Proyecto? increíble. Hail Mary. Es un libro increíble. Es de Andy Weir. Toca temas muy interesantes como por ejemplo los viajes espaciales y lo hace de una manera tan sencilla y tan entretenida que tú no sientes que necesitas tener un doctorado en física cuántica para entender el libro, que es Ujú. súper importante, porque el protagonista es un profesor de primaria, entonces tiene una habilidad increíble para explicártelo todo como si te lo explicara un profesor para que un niño lo entendiera. Por ejemplo, con Percy Jackson, que es de mis sagas favoritas, he aprendido tanto acerca de historia, porque obviamente está basado en las mitologías del mundo, como por ejemplo la Ujú. griega, la romana, y tiene muchísimas sagas más dentro de otras mitologías de este autor. Yo creo que pensar que la literatura solo va a estancarse, digamos, en este tema de las letras es mentira, porque obviamente la literatura habla de la vida y la vida no es solamente letras, tiene un millón de cosas más y creo que los libros son muy capaces de ir por muchísimos temas. Si alguien de los que te escuchan quisiera de alguna manera aprender más sobre escribir igual que esos autores de los libros, ¿lo puede hacer también? Claro, de hecho, por ejemplo, Stephen King y Brandon Sanderson, que son increíbles autores de talla, pero Sí. magistral, tienen sus propios libros en los que te enseñan a, a Escribir. escribir. Exacto, ajá. Ellos son excelentes maestros, pues ellos han tenido excelentes maestros también. Ujú. Y creo yo que Brandon Sanderson, sobre todo, es una persona a la que tú tienes que referirte si es que te gusta la ciencia ficción o la fantasía épica. Y Stephen King, que es el maestro del terror, también tiene sus libros de sus tips, De de cómo cómo es escribir. que él, ajá, de cómo es que él se ha convertido en el autor que es. Y yo creo que es muy importante, ¿no? A la final, es muy cierto que uno para ser un buen escritor tiene que ser un buen lector. Eso dicen siempre y eso dicen, de alguna manera lo dicen todos los escritores. ¿Con qué frecuencia comentas un nuevo libro en tu YouTube, en tu cuenta de YouTube? Normalmente subo videos cada 1 o 2 semanas y lo que sí siempre hago es subir los wrap-ups, que son todos los libros que leí durante el mes. Trato de dar una pequeña reseña, una sinopsis muy cortita y tratar de contarles a la gente lo que me hizo sentir el libro, si lo disfruté, si es que no, porque eso también es muy importante, ¿no? A la final, la gente suele pensar que si es que un libro no te gustó es porque no me gusta leer, pero no, en realidad como todo en la vida, como las películas, como la música, no todo tiene por qué ser de nuestro agrado. Y si es que un libro no conectó contigo, está perfectamente bien. Siempre yo trato de dar mi punto de vista desde el respeto y desde la crítica constructiva, o sobre todo decirle a la gente que de hecho sería genial que ellos lo lean para que se formen su propia opinión y ver si es que tal vez no conecté yo con ese libro porque no fue como que el momento adecuado para leerlo o simplemente porque no me interesó el tema o lo que sea. Pero yo creo que todos los lectores tenemos diferentes experiencias, incluso con el mismo libro, aunque tengamos la misma edad, aunque tengamos el mismo contexto social o lo que sea. Yo creo que todos tenemos diferentes experiencias, así que es muy importante, creo yo, formarnos nuestra propia opinión. Así que eso es lo que trato de hacer en los videos. ¿Cuáles son los libros que más te han marcado o que más has recomendado o con más gusto has recomendado? ¿Hay libros para chicos y para chicas? ¿Hay libros que le gustan más a los varones que a las chicas? Mira, tengo súper claro algo, que es que esto de como de los clichés o de las cuestiones que están como muy estandarizadas de que el romance siempre lo van a preferir las chicas, de que las aventuras siempre lo van a preferir los chicos, es completamente falso. Yo por mi parte, por ejemplo, no disfruto los libros de romance, es algo que no me llama para nada la atención porque a mí el romance no es lo mío. Ujú. Y siento que hay muchos chicos también en la comunidad lectora que les encanta los libros de romance y está perfectamente bien, ¿no? Cada uno busca en los libros lo que realmente ama, lo que realmente disfruta, lo que está buscando en su vida. Para mí, los libros que más me han gustado realmente son, bueno, Proyecto Hail Mary es uno de mis libros favoritos. Los libros de Percy Jackson son la saga que realmente a mí me marcó la vida como lectora. Entiendo.
De hecho, tengo un tatuaje por esos libros, tengo una colección de libros del autor y también, por ejemplo, he recomendado libros que me gustan mucho como los libros de Julio Verne, los libros de Isaac Asimov, que son también una cuestión que me gusta muchísimo, y Ray Bradbury también. Fahrenheit 451 es uno de mis libros favoritos porque siento ¿De que es qué un se libro trata? hecho, bueno, es una de las madres de las distopías en Ujú. las que la sociedad, en lugar de que los bomberos apaguen fuego, lo causan, y sobre todo por quemar libros. Y esta es una sociedad en la que piensa que pensar es peligroso y que la gente que lea piensa, así que los libros son la peor de las cosas. Y uno de estos bomberos que ha tenido toda su vida, pues muy claro que los libros son lo que se debe destruir, cuando se da cuenta de que los libros son mucho más allá que simplemente papel y tinta, pues va a poner todo en juego para descubrir por qué hay gente que está dispuesta a morir por sus bibliotecas. Y creo que es un libro hecho por un amante de los libros para los amantes de los libros. Desde el título, que es Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que el papel arde, es como toda una oda, una canción de amor a los libros, y es un libro que yo adoro con mi vida. Qué bonito lo que has mencionado. ¿Y qué libros te ha costado mucho? ¿Los has dejado y no has podido seguirlos leyendo? Yo sí te puedo contar los que he dejado y no he podido seguir leyendo. También soy una lectora ávida. Pues la verdad, yo soy mucho de abandonar libros también, así como leo libros de 1200 páginas o de 300 páginas, también he abandonado muchos libros porque yo tengo la idea muy clara de que si es que un libro no me está gustando, no tengo por qué forzarme a terminarlo. Hay tantos libros que podría estar leyendo y que sí me gustarían, hay tantos libros por leer y tan poco tiempo que no me esfuerzo a acabar libros. Por ejemplo, una opinión muy impopular que tengo yo es que Ujú. los libros de Jane Austen, por ejemplo, no los puedo terminar porque realmente no son de mi interés. Sé que son inclusive muy adelantados a su época. La autora tiene estas protagonistas femeninas fuertes y que aunque se enamoran, no se mueren por el protagonista masculino, que eso me gusta, pero aún así no son como de mi agrado, no es lo que me llama a mí la atención. Te Creo que consuela, sí. traté Pride and Prejudice muchas veces y no pude. Confía que nos pasó lo mismo. ¿Sabes qué te puedo contar para que vean que no es como que una regla de que uno de tus autores favoritos tenga que gustarte todo a fuerza? Tuve que leer al menos, bueno, tuve que intentar leer al menos 3 veces Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne para poder terminarlo, Wow. porque es un libro súper cargado de referencias a la geología y es palabra tras palabra de minerales y de tipos de tierra y de suelos, y es como que llegó un punto en el que ya me aburría, pero luego a la final sí le di otras oportunidades y en la tercera ya lo pude terminar y me gustó mucho. Pero sí, o sea, no es como que a fuerza tiene que gustarte todo, sí o sí. Totalmente de acuerdo. Soy fanática de Almudena Grandes y Las Edades de Lulú aguanté pocas páginas y lo dejé. Un error que cometí últimamente es que traté de leer Los pacientes del doctor García. Creo que tiene como 600 páginas, no sé, pero son muchas y creo que leí 400. Entonces mi hijo me dijo, por Dios, termina. Has avanzado demasiado. Sí. Vuelvo a Eri Guevara, que no solo eres una influencer, por usar una palabra, y booktuber, sino que también eres librera. Entiendo que tienes una librería. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo así te decidiste a poner una librería? No es buen negocio, la gente no lee, no compra libros. ¿A quién se le ocurre poner una librería en estos tiempos? Los amantes de los libros somos necios y somos masoquistas, pero en realidad creo yo que es sobre todo porque a la final siempre todos los lectores creo que una o dos veces en la vida nos ha salido la idea de que cómo me gustaría vivir leyendo libros y vendiéndolos para poder así comer de eso. Yo tenía la idea esta de que, claro, en el país se supone que no se lee casi nada, tenemos estos índices chistosos que digo yo, porque en realidad no son ciertos, de que los ecuatorianos leen medio libro al año y que son súper pesimistas, pero es que en realidad tú te das cuenta de que en estos, pues yo qué sé, en estos estudios que hicieron, seguramente no le preguntaron a ningún joven cuántos libros lee al año, porque dentro de la comunidad de creadores de contenido literario, que son muchísimos jóvenes, hay chicos que se leen 250 libros al año
Incluso yo me siento asombrada porque de verdad que yo llego más o menos a unos 60 libros al año, pero hay chicos que leen una barbaridad y asimismo los compran y siento que es simplemente que está mal enfocado todo esto, ¿no? Y hay librerías que son mi referente, por ejemplo, Libraria o La Madriguera, que llegaron con la idea de que ellos querían dedicarse al público juvenil porque estaba súper desatendido. ¿Y de qué sirve que traigas 50,000 libros al país si es que no traes los que hay un público tremendo que te los pide y no los traes? Entonces, siento yo que no se trata simplemente de ir por ahí diciendo, no, es que si no leíste el libro que trajes, porque no lees, porque no es así. Y llegó un punto en el que también me di cuenta de que habían muchísimos chicos, muchísimos lectores, no solamente chicos, que querían algo más, porque ya sabes que es lo típico, que eres fan de Star Wars y los fans de Star Wars van por la vida con su camiseta de Star Wars, con su mochila de Star Wars y no había lo mismo para lectores. Yo, por ejemplo, algo que es súper icónico de la saga de Percy Jackson es la camiseta del campamento mestizo, que es una camiseta naranja con el logotipo y jamás encontré dónde comprármela. Y si es que me la iba a tener que mandar a hacer, me iban a cobrar una cantidad exorbitante de dinero y yo decía, ¿por qué no hay ninguna de estos locales que pues haga estas camisetas y les permita a los chicos tener un souvenir, no sé, algo que les conecte con sus libros favoritos? Y hace unos 4 años me decidí que yo quería tener esa tienda, que no iba a esperar más porque alguien lo hiciera, sino que quería hacerlo yo. Y pues saqué mi tienda que se llama Monte Olimpo Ecuador, porque pues obviamente por si no es súper obvio que estoy súper traumada con la mitología griega. Y fui una tienda online durante estos 4 años, pero hace 2 meses fue que ya dije, no, o sea, necesito un lugar físico donde no solamente pueda tener todas estas cosas que hacemos, sino también los libros de los que están, en los que están inspirados de todos estos artículos. Y ya me lancé, conseguí un local y ahora tenemos una tienda que es hermosa porque es una mezcla entre librería, tiene un lugar para tomar un té helado o comerse un snack y también tienes todas estas cuestiones como camisetas de tus libros favoritos o cosas de anime, cosas así. Así que tienen un poco de todo ahí en mi tienda y es como el paraíso de la gente friki, le digo yo. Hoy estamos entrevistando a Erika Guevara, quien es booktuber y librera. Erika en esta entrevista nos habla de cómo los jóvenes estaban desatendidos en el mundo literario del país y que por eso eligió ser booktuber y eligió abrir una librería que se llama Monte Olimpo, Ecuador, en la ciudad de Quito. Continuemos escuchando esta entrevista. Los adultos pensamos que los libros son solo, están llenos de letras y sin Ujú. embargo, hoy en día cuando entras a una librería te encuentras con una buena oferta de novelas gráficas. ¿Quiénes leen novelas gráficas, especialmente los jóvenes? ¿Y cuál es este género del anime que está ahí presente? Ya, por ejemplo, primero toca como que dejar claro, el anime es como la adaptación visual, ¿no? La adaptación como para televisión de los mangas. Los Ujú. mangas, ajá, son el furor en Japón. Bueno, ya de hecho ya hay muchos que están saliendo en China, en Corea. Llegan a hacerse tan famosos de forma mundial, no solamente en los países de los que salen, que pues ya hay muchísimos fans en todo el mundo. Obviamente están ejemplos clarísimos como Dragon Ball Z o Sakura Card Captor, que son, yo por ejemplo que tengo 28 años, yo recuerdo que yo crecí viendo esto, entonces no es una cuestión nueva ni actual, digámoslo así. Sí. Em, y de hecho los mangas son algo Tengo que los... amigos de 40 años que crecieron viendo manga, o sea, de cinco. Exacto, O sea que... y las novelas gráficas creo yo que fue la respuesta de el occidente a la popularidad de los mangas y los cómics también. Entonces, hoy en día tenemos una cantidad de novelas gráficas y cómics. Es muy diferente, ¿no? Es muy distinto leer una novela, porque obviamente es narrativa, y pues encontrarte con una novela gráfica. Ya es una cuestión muy visual, muy, ya no se trata tanto de como de imaginarte tú, sino que ya el autor se toma todo
como el trabajo de darte los escenarios, de darte las características de los personajes y con una cantidad de cuestiones como texturas, colores o los mangas que, por ejemplo, ya que son en blanco y negro. Yo, por ejemplo, soy fanática de Junji Ito, que es el maestro mangaka del terror psicológico. Es una cuestión alucinante porque el señor tiene un estilo de dibujo tan increíble que como él utiliza mucho el terror, con las texturas, con algunas expresiones y todo, si es que algo parece que oliera muy mal porque es un cadáver que está ahí, tú sientes como si estuvieras ahí. O sea, tú sientes, juras que puedes oler eso porque es una cosa impresionante. Pero el encontrarte en sí, los libros de los cuales salieron estas historias es una cuestión completamente diferente y es igual de enriquecedora. Se quejan mucho quienes venden libros de que es difícil el negocio, porque los impuestos de importación de los libros, porque es difícil importarlos. Para ti, ¿cuál ha sido la experiencia como librera? La verdad es que sí, no voy a mentir, es complicado. Uno como lector a veces dices, pero ¿por qué el libro que quiero cuesta como $30? Yo suelo decir, es muy triste, obviamente el país a veces está como está, porque me sale mucho más barato comprarme una botella de whisky que un libro. Y por eso hay gente que obviamente prefiere, no sé, invertir en estas cosas que en los libros. Y luego ves en Estados Unidos o en el Reino Unido que hay libros en $7, $8, las ediciones de bolsillo, y dices, o sea, yo allá sería la persona más feliz del mundo porque obviamente son carísimos los libros aquí. Y luego te topas con la realidad como librero de que sí, o sea, importar es una cuestión extremadamente cara y de que si no eres una de las grandes librerías, importar 500 o 1000 libros es extremadamente difícil, es casi imposible. Sí. Y yo, por ejemplo, por eso admiro muchísimo a distribuidoras de libros que están aquí presentes en Ecuador todavía, como por ejemplo Editorial Océano, que logra todavía que los libros lleguen aquí al país y lo hagan con un precio muy accesible, Ujú. porque no es lo mismo tener que pagar $13, $14 por un libro que 30 o $32. Entonces, sí es una cuestión muy complicada. Ojalá los libros fueran mucho más accesibles porque mientras más al alcance esté de todo el mundo la cultura, sería muchísimo mejor. Pero pues la realidad es que ya vemos que a veces al país no le importa mucho como de manera gubernamental hacer algo por esto. Inclusive ya vemos los problemas que tienen organizaciones como la Feria del Libro, ni siquiera se toma de manera como responsable la organización de este tipo de eventos. Es la realidad del país y yo creo que a veces sí se podría ayudar mucho a esto. No comprando libros piratas, Ujú. tratando de apoyar a los libreros pequeños también, no solamente a las grandes librerías. Es también como una cuestión de responsabilidad como lectores que tenemos. Ahí te vas a una pregunta que tenía también aquí anotada, y es el libro digital versus el libro físico. Yo personalmente leo ambos formatos por igual y obviamente siempre es más barato el libro digital que el libro físico. El libro físico es más costoso y eso hace que muchas veces uno decida leer en formato digital. ¿Qué opinas de ese versus? Me imagino que para los jóvenes no hay que vencer esa resistencia que podemos tener los adultos frente al libro digital, ¿o no es así? Yo creo, sobre todo como alguien que utiliza la tecnología como medio para difundir la lectura, estoy extremadamente de acuerdo en los diferentes formatos que hay para alcanzar la lectura, porque obviamente no es lo mismo comprarte un libro, claro, de $20 en físico que el mismo ebook que está en $3 en Kindle o en alguna otra tienda digital. Todo se trata de simplemente de ser legal, o sea, porque incluso dentro del libro digital la legalidad es otra cuestión, Por porque supuesto. Una cosa es descargárselo, bajarse el PDF de ajá, por allí y otra cosa es comprar el libro digital. Estoy de acuerdo. así es, ajá. Por ejemplo, los audiolibros que hoy en día están muy de moda y que yo adoro los audiolibros.
pero el audiolibro puede estar contigo todo el tiempo y vas manejando y lo vas escuchando, o estás esperando en la fila del banco y estás con tus audífonos escuchando el audiolibro. Y creo yo que simplemente es una cuestión como de mezclar estos formatos, de sacarles el mejor provecho, porque todos sirven para lo mismo, que es para leer. Me quedo con, antes de despedir este podcast, me quedo pensando en algo y es en las grandes mayorías. Esas mayorías que no necesariamente compran en Kindle, pues porque tú viste que en pandemia la mayor dificultad fue el que accedan desde Internet hasta dispositivos digitales. Las grandes mayorías, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. En todos los países se repitió el mismo problema. Habían cerrado las escuelas y la mayoría de los estudiantes y sus familias no necesariamente tenían cómo acceder. Esas grandes mayorías tienen que elegir entre coger cuántos buses todos los días o comprar un libro, y definitivamente hay que elegir coger los buses para ir al trabajo o al estudio. Ujú. Y para ellos probablemente es el inicio de la conversación que hemos tenido tú y yo de qué hacen los maestros para de verdad hacerlos sentir el gusto por la lectura. Y creo que probablemente esa es la mayor tarea como país, es decir, que no pensemos desde el privilegio, sino que pensemos en el país en general, es decir, en bibliotecas, en Ujú. acceso a lectura, pero no a una lectura que aburre o que no es atractiva, que es obligatoria, que exige el resumen, sino que desmitifiquemos esos libros de jóvenes o dirigidos a jóvenes. Y otra cosa con la que me quedo de esta entrevista y que me ha gustado mucho y no lo había pensado así, es que hay un público juvenil desatendido, definitivamente en este país y en la región, y es más posible que personas como tú rescaten a nuevos lectores, conquisten y enamoren a nuevos lectores, mucho más que lo que están haciendo tantos educadores siendo rígidos con los Ujú. formatos, géneros que están promocionando o que están obligando a los chicos a leer y no los están enamorando de la lectura. ¿En dónde te buscan quienes escuchan este podcast? Pues en YouTube me pueden encontrar como Eri Guevara, o pueden buscar BookTube Ecuador y les van a salir no solo el mío, sino muchos canales de muchos otros booktubers ecuatorianos. Y en Instagram me pueden encontrar como @real Eri Guevara. Esa es mi cuenta de Instagram. Ahí me pueden encontrar también en TikTok y en otras redes, pero casi siempre es como Eri Guevara. Te agradezco muchísimo, Erika. Gracias por aceptar la invitación de Buenas Razones para conversar. Ojalá muchos profesores escuchen esta entrevista. Ojalá muchos lleguen a tu canal de YouTube. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por la oportunidad y millón gracias, me divertí un montón también. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para conversar con Erika Guevara, booktuber y librera. Nos vemos en una próxima entrega de Buenas Razones para conversar. Visiten nuestra página web en www.ipank.org y nuestras redes sociales @cabipank en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos, hasta pronto.